¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un tema nuevo de este curso de espiritualidad y autoconocimiento. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que habla acerca de nuestra psicología y de cómo funciona o cómo se relaciona con los problemas sociales de la humanidad. Este tema es muy bonito y al final, obviamente, de la sesión del día de hoy estaremos justamente respondiendo la pregunta que marca el nombre de este tema, ¿no? De por qué los grandes problemas sociales del mundo, de la humanidad, nunca se van a resolver, ¿sí? Y obviamente para esto pues tenemos que pasar por una serie de conceptos, explicar ciertas ideas para que cuando se pueda dar la respuesta, entonces tenga un cierto sentido, ¿no? Porque al final, si simplemente nosotros decimos el por qué, pero no te damos las bases para, vamos a decir, para afirmar esa idea y que tenga cierto sustento, pues obviamente cae en lo que vendría siendo un tema de fanatismo hasta cierto punto y pues simplemente de mera imposición de la información, ¿no? De lo que viene siendo la creencia. Entonces, pero obviamente a nivel individual, este tema es de vital importancia porque nos ayuda a hacer un trabajo de mejora continua para nosotros y entender que pues este mundo funciona de cierta forma que nosotros, al darnos cuenta de cómo funciona, podemos aprovechar ese funcionamiento para hacernos mejores personas, para tener más paz, para tener mayor felicidad, para tener mayor ecuanimidad, que son estas cosas que luego buscamos, ¿no? Cuando estamos en situaciones adversas. Y pues obviamente el mundo nos puede servir para eso, ¿no? Las personas que integran a la humanidad nos pueden servir para eso. Entonces, por eso es que se llama el país psicológico, porque vamos a hablar justamente de la humanidad y la relación que tienen con nosotros y entender por qué, como mencionamos hace un ratito, los problemas sociales, pues en este caso, no se van a resolver. Recuerden que este es un curso de manera virtual. Subimos un video nuevo cada semana en nuestro canal de YouTube y está próximo a arrancar en la ciudad de Mérida, Yucatán, a nivel presencial. Un curso a nivel obviamente similar a este, pero pues obviamente la idea es de que sea abierto a público y que sea presencial, como se mencionó. Entonces, pues vamos a comenzar este tema muy interesante porque hay mucho que platicar, así que iniciamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces este camino para dar respuesta a lo que viene siendo la pregunta mística que se realizó, porque queremos obviamente analizarla desde un punto de vista más no materialista, sino más bien espiritual. Vamos a comenzar con este personaje. Los que alguna vez ya han de alguna manera tomado un curso de espiritualidad o esoterismo lo van a reconocer. Para los que no, pues se los presento. Este gran iniciado es más conocido por Hermes Trismegisto o Trismegistrus, como le quieran llamar. Trismegisto significa 3 veces grande. Este gran iniciado, pues fue, bueno, más que nada su presencia física ocurrió en Egipto, en el antiguo Egipto, en la época dorada. Se le atribuyen a él un montón de cosas. Hay documentales por ahí que este gran iniciado era el famoso Imhotep, que es básicamente el sacerdote, ¿no? de un faraón, que después la película de la momia reinterpretó como si fuera el malo. Pero pues ya saben, en las películas todo cambia, lo ponen al revés y a veces nos confundimos.
En el antiguo Egipto le llamaban Tot el Atlante también. Hermes Trismegisto pues obviamente salió de más adelante, de hecho de la cultura griega, y me parece que los romanos, porque siempre me confundo un poquito en esto, los romanos le llamaban Mercurio, y obviamente tenía lo que es el caduceo, ¿no? También por allá. Entonces este ser espiritual, este maestro ascendido, dejó ciertas enseñanzas que después ciertos discípulos tuvieron, vamos a decir que la tarea de elaborar pues como que un libro que se llama el Kybalión, en donde ellos resumían las enseñanzas herméticas de, pues obviamente de Hermes. De hecho, pues el hermetismo, la palabra hermetismo, imagínense, viene de este cuate, desde Hermes Trismegisto, y por lo tanto, pues ya de ahí ya nos damos cuenta de qué tan grande fue, que ya todo un título ya viene por parte de él, ¿no? Y pues al final en ese libro de El Kybalión, que yo lo leí hace mucho tiempo por primera vez, la primera vez que lo leí me parecía como álgebra avanzada, ¿no? Cuando queremos de repente, cuando estamos estudiando la prepa y de repente nos presentan álgebra, pues imagínense, así lo sentí, porque eran conceptos que sonaban bastante interesantes, pero que de repente no tenían un sentido práctico para la vida, ¿no? Y es lo que vamos a platicar el día de hoy justamente, ¿no? De hecho, una de las razones por las cuales esta enseñanza que ahora yo te comparto fue de interés para mí, fue porque pudo explicar muchas enseñanzas, incluyendo la de Hermes Trismegisto, de manera muy práctica para la vida, para, como menciono, pues hacernos mejores personas. En esos 7 principios que él mencionaba, hay uno que él menciona que es el principio de cómo es arriba, es abajo, ¿sí? Es una enseñanza, es una frase que trata de resumir un montón de cosas, ¿sí? A nivel, vamos a llamar físico, es lo que luego algunos estudiosos, sobre todo del tema de geometría sagrada, hablan como el sistema solar, si lo comparan con el modelo atómico, el antiguo, aunque ahorita hablan más de la nube, ¿no? Pues un átomo de cualquier elemento de la tabla periódica es muy parecido a un sistema planetario, y por lo tanto nosotros pues podemos afirmar que la estructura de lo que viene siendo ¿cómo se llama? La materia se organiza de cierta forma muy similar tanto en el macrocosmo como en el microcosmo. Y podemos encontrar un montón. Tú puedes buscar en YouTube documentales que hablan de geometría sagrada. Te puedes meter también todo este tema de los fractales, que también explican mucho acerca de cómo funciona las reglas de repente a nivel funcionamiento micro, macro, y cómo se van replicando las cosas, las figuras y todo esto. Pero pues obviamente este principio es muy universal, no solamente habla para cuestiones físicas, por así decirlo. De hecho, hay ¿cómo se llama? Hay un pasaje en la Biblia que es muy controversial, que habla de que los Elohines, o sea, los dioses, hicieron al hombre a imagen y semejanza de los dioses. Entonces, cuando hablan de imagen y semejanza, ¿sí?, están haciendo referencia de que lo alto, lo bajo, lo divino y lo no divino, lo de arriba y lo de abajo es igual. Entonces hace similar otra vez. Esto es muy importante. Comienzo con esta parte mística porque es muy importante que se entienda de dónde viene la base de todo esto, porque entonces vamos a entrar totalmente ahora a la parte psicológica, a la parte práctica para nosotros, para que entonces lo podamos obviamente entender, ¿no? Este principio también se puede correlacionar, porque es el mismo en relación a esto. Como es arriba, es abajo, pues ¿qué crees? Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Entonces, es como un principio de cierta correspondencia, donde nos dice que el principio de algo está en el principio de otra cosa y viceversa. De manera muy práctica, ¿sí?, pues nosotros pudiéramos obviamente hablar de lo que es
un árbol, ¿sí? O una semilla, que es básicamente son las dos cosas que tendríamos que interpretar. Una semilla tiene el principio de un árbol en su interior, porque obviamente cuando nosotros plantamos la semilla, pues obviamente esta semilla tiene un cierto programa, una cierta programación, un cierto algoritmo, usando palabras muy modernas que nos encantan, que le indican cómo tiene que crecer, cómo tiene que desarrollarse, ¿no? Cómo tienen que tener las hojas y todo, ¿no? De hecho, en geometría sagrada justamente explican cómo los niveles de las hojas van saliendo y bueno, todo eso, ¿no? Entonces, ese principio del árbol está dentro de la semilla y a su vez el árbol luego produce semillas, que es el principio inicial que ellos tenían. Entonces el árbol también tiene el principio de la semilla dentro de sí, dentro de todo eso. Entonces, esta referencia muy simple que tenemos con el árbol y la semilla, porque la semilla básicamente es el potencial del árbol, no sé si eso se puede comprender. Dentro de la semilla, una semilla que tú colocas en tu mesa, por ejemplo, ahí adentro de la semilla que se está secando, está el principio del árbol entero, con todo y las ramas y las hojas y todo eso, está ahí contenido adentro. Y aquí es donde viene la parte importante. Bajo ciertas circunstancias, el árbol, que es el principio de la semilla, florece. Es decir, para que el árbol pueda florecer, muy importante eso que estoy mencionando, para que el árbol pueda florecer, se requieren las condiciones correctas para que pueda salir. ¿Y cuáles son esas condiciones correctas para que el árbol pueda crecer? Plantar la semilla en la tierra, que esta tierra sea fértil y rica obviamente en minerales, que obviamente se le pueda regar, que tenga acceso al agua a esta semilla y que también tenga acceso al sol para que pueda realizar la fotosíntesis. Entonces, de una manera muy resumida, el árbol, que es el principio incluido dentro de la semilla, requiere de estos tres componentes, ¿no? Tierra, agua y sol. Entonces, lo que dice esta enseñanza es que podemos agarrar esta idea y trasladarlos para nosotros. Así como una semilla, que es lo que te decimos acá, todos nosotros llevamos dentro de las características, o sea, dentro de nosotros, que definen a la humanidad. O sea, es decir, todo lo que vemos que caracteriza a la humanidad, a nosotros, o sea, perdón, al mundo, la tenemos dentro de nosotros en potencia, ¿sí? Toda la característica, si ahorita enumeráramos las características de la sociedad, sí, a nivel general, a nivel mundial, esas características están en principio adentro de nosotros, porque lo que es afuera es lo que llevamos adentro, pero es un principio. Y así como el árbol, si se tienen las condiciones correctas, ese árbol va a florecer, estas características van a florecer dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros ahorita definimos que la sociedad, pues es una sociedad, por ejemplo, muy egoísta, o que es una sociedad muy violenta, o que es una sociedad muy codiciosa por la parte del dinero, o si es una sociedad que busca, pues obviamente, maltratar su cuerpo, que es muy iracunda, que es muy celosa, esas características generales de la sociedad, ya sabes, nosotros las tenemos en principio dentro de nosotros. Y obviamente eso es algo que me voy a dedicar a tratar de explicar y vamos a entender por qué los problemas sociales o los problemas mundiales no van a tener solución desde una parte mística, ¿sí? Ahora, esto que acabamos de decir es básicamente lo que en algunos estudios psicológicos se le llama la ley del espejo. Y lo pongo obviamente entre signos de interrogación, porque a pesar de que sí estamos hablando en parte de ella, la ley del espejo, realmente nosotros queremos profundizar mucho más allá. La ley del espejo va de la siguiente manera. Lo que te molesta de una persona es algo que tú también lo tienes. Ya sabes, es
Lo que te choca, te checa, como luego dicen por ahí. Nosotros obviamente al inicio de este tema lo que hicimos fue compararlo con la sociedad. Oye, ¿te molesta la violencia? Pues bueno, si te checa la violencia, o sea, si te choca la violencia, te checa porque probablemente nosotros pues tenemos esa violencia hacia adentro. Eso es lo que dice la ley del espejo. A veces escuchamos cuando estamos debatiendo con otra persona que te dice, oye, no te reflejes, ¿no? No te proyectes. Es también parte derivada de la ley del espejo. Pero el día de hoy vamos a ampliar esa idea porque a pesar de que sí lo tocamos, queremos realmente explicar la magnitud de este fenómeno, ¿sí? Por eso nosotros decimos que en nuestra psicología responde a cosas que nos importan y que tenemos que resolver, ¿sí? Tal vez esto no se entiende en un momentito, pero conforme vayamos avanzando, pues la idea es que uno vaya comprendiendo esta idea. Quiero que te la quedes muy presente a lo largo de lo que resta del tema. Nuestra psicología responde a cosas que nos importan y que tenemos que resolver algo con esos temas que nos importan. Porque si yo, por ejemplo, ahorita te diría, oye, ¿sabes qué? Acaban de anunciar un nuevo videojuego. Y este videojuego es, no sé, el de tal cosa, ¿no? De cochecitos. Cuando yo te lo puedo decir, tú puedes sentir, pues X, o sea, normal, te sientes, qué padre, puedes hacer un comentario, pero te das cuenta que no necesariamente no te importa ese tema, ya sabes, tampoco que lo ataques, o sea, no empiezas a decir, oye, el juego es algo malo, no, para nada, simplemente da igual, ya saben, o sea, no pasa nada, excelente, qué bueno, igual y puede ser algo que entretenga a la gente. Entonces, como te puedes dar cuenta, ese tema del videojuego no es algo que tengas que resolver, no es algo, como luego decimos por ahí, que tengas que trascender como tal, ¿sí? Porque al final de cuentas es algo que no te interesa, como dicen. Ahora, nosotros queremos decir la idea o queremos reforzar la idea de que no es que no te importe y no es que te dé igual, es que simplemente ya trascendiste ese tema y al final para ti pues es algo que no te afecta, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros en estos estudios queremos decir que entonces si la psicología responde a cosas que nos importan y que tenemos que resolver, la ley del espejo tradicional queda corta. Para nosotros, o al menos en este tema que se está explicando, estamos diciendo que la ley del espejo puede ser de tres formas. Puede ser de manera directa, indirecta o contraria, ¿sí? Son estos tres que están apareciendo de este lado. Cuando hablamos de que es una relación directa con la ley del espejo, ahí sí estamos hablando en relación a lo que normalmente dice la gente, ¿no? Si una persona es muy celosa con su pareja porque obviamente porque cree que la pareja obviamente la está engañando o está viendo otra persona, es porque probablemente hay una posibilidad de que la pareja, sí, obviamente que está celosa, haga eso. Y como él hace o ella hace eso, al final de cuentas piensa que la pareja es igual a él y por lo tanto pues lo va a celar, aunque realmente la persona, su pareja realmente no haga cosas por el estilo, la otra persona lo va a malinterpretar. Entonces, cuando la relación de la ley del espejo es directa, es lo que te dicen, lo que te choca, te checa, ya saben, lo que te estás proyectando totalmente. Solo que obviamente no nos damos cuenta. Puedes ver obviamente el tema de la autoobservación, de por qué no vemos nuestros errores. Y te vas a dar cuenta que esta facultad que tenemos para ver nuestros vicios no lo tenemos desarrollada y por lo tanto, pues obviamente no vemos que nosotros somos los que estamos siendo hasta cierto punto infieles a la persona, ¿no? La segunda relación que puedes tener con esto es de manera indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hacemos eso que no nos gusta, pero en otra área de nuestra vida. Entonces, si por ejemplo a mí me molesta que mi hermano sea desordenado en su cuarto, por ejemplo, y yo puedo tener ese problema, obviamente yo puedo ser una persona normal, ordenada, que guarda las cosas tranquilo, pero puede ser que esta ley
que existe en el universo tenga la relación indirecta y que yo sea desordenado en otras áreas de mi vida. Eso es bien interesante. Yo te puedo decir que he encontrado mucho de esa relación indirecta en mi persona, que de repente lo que me molesta de lo demás, pues obviamente yo lo llevo dentro, pero en otras áreas de mi vida. Lo mismo pasa con otras personas que luego veo que se están desahogando y me dicen que la otra persona es de cierta forma y que no entiende y no sé qué. Y veo que la misma persona es igualita a esa persona, pero en otra área de su vida. Y esta persona no se da cuenta que es el mismo problema. Y esto ya lo hemos platicado en temas anteriores, en de por qué la gente nos engaña tan fácilmente, que te recomiendo que lo veas, porque obviamente ahí se explica justamente cómo pues básicamente el ego hace que nos parezcamos todos en diferentes cosas, ¿no? Eso lo vamos a platicar en un momentito más. Y la tercera relación que tenemos es con el polo opuesto, ¿no? Entonces, si yo soy, por ejemplo, una persona que, vamos a decir, tengo problemas con la gente de que es muy, muy, muy tacaña, ya sabes, o sea, critico a la gente que no da el dinero, que no deja propina, que no quiere gastar su dinero en cosas que yo pienso que sí debería de gastar o todo, ya saben. La relación opuesta es que probablemente yo soy una persona que en su momento soy muy, pero muy derrochadora, ¿sí? Entonces yo estoy en el otro extremo del problema. Soy tan derrochador, doy dinero, lo pierdo, lo dono, puedo descuidar toda mi economía familiar y no me doy cuenta por eso, pero sí critico a los demás porque los demás todos son tacaños. Aún así no sean tacaños. ¿Por qué? Porque no están derrochando el dinero como uno lo está haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, creo que esta es la parte de la más importante del tema, porque es importante que tú puedas verificar estas cosas. Y ahora ya tiene más sentido la primera frase que mencionamos. Nuestra psicología responde a cosas que nos importan. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso que me importa y que me está molestando, ¿sí? Que en este caso importar está muy relacionado a que me molesta, a que me frustra, va a tener una relación directa, indirecta, opuesta a mí. Y por eso es importante que la tengamos que analizar y obviamente ver los temas de este curso para lograr trascenderla. Porque ¿cómo se trasciende eso? Bueno, podrías ver el tema número 2, que es cómo eliminar nuestros vicios, que básicamente ahí te comento que hay dos tipos de trabajo interior que se tienen que hacer, ¿no? Primero, la muerte en marcha, que es parar esa charla interior que también nosotros explicamos en el tema El enemigo que no se ve pero que sí se escucha, donde básicamente pues explicamos cómo la charla interior nos puede identificar, ¿no? Se las recomiendo que vayan a ver por allá. Y eliminar por completamente eso para que no nos afecte este tema y sea algo normal para nosotros dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, cualquier situación que nosotros tengamos, tenemos que trabajar para que esa cuestión no nos afecte y pues obviamente podamos ver a los demás que tienen ese problema o esos detalles con empatía y compasión. Ahorita vamos a platicar más adelante estas dos palabras porque son bien importantes. Empatía y compasión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en la sociedad, solo voy a mencionar 4 personajes, ¿sí? Rapiditos, para que obviamente podamos seguir avanzando en este tema. Pero vamos a platicar de 4 personajes, de muchos otros que existen actualmente, que sabemos que forman parte de problemas de la sociedad, pero creemos que nosotros no somos así. Y volvemos al inicio, el principio de la humanidad está dentro de nosotros como una semilla. Entonces tenemos, por ejemplo, al ladrón. El ladrón es una persona que roba recursos, a veces energía o tiempo, pero más que nada bienes materiales como los conocemos ahorita, a los demás, ¿sí? Es una persona que te puede robar tu auto, tu celular, puede robar tu dinero. Y esta persona que vemos en la sociedad es criticada, ¿sí me explicó? No es aceptada por la sociedad. Y obviamente
esta persona está siendo controlada por el ego del ladrón, por el yo del ladrón, ¿sí? Que recuerden que así es como le llamamos a estos defectos psicológicos, a estos vicios que tenemos en nuestro interior. Entonces nosotros obviamente repudiamos a los ladrones completamente, ¿sí? Decimos que son personas que no deberían de estar viviendo en la sociedad. Mas sin embargo, nosotros llevamos ese principio del ladrón dentro de nosotros. El yo del ladrón está dentro de nosotros y obviamente está latente hasta que las condiciones obviamente aparezcan. Entonces, uno dice, se critica al ladrón, pero nosotros, por ejemplo, en la oficina de un trabajo, podemos robarnos la papelería. Eso es algo muy clásico, que te puedes llevar hojas en blanco, te puedes llevar una, ¿cómo se llama? Unos sacapuntas, unos plumones, unos lapiceros, ¿sí? Por eso luego las empresas tienen que estar haciendo inventarios y poniéndoles ticketcitos, o sea, o nombrando o haciendo inventario de todas estas cosas, porque las personas, los mismos empleados, tienden a robar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hacemos eso. Nosotros de repente robamos, digo obviamente, y digo nosotros, no en la generalidad con el ejemplo, pero realmente nosotros pues hacemos esas actividades ilícitas, pero pensamos que no es lo mismo porque tal vez nosotros no estamos asaltando un banco o estamos ejerciendo un robo con violencia. De repente vamos caminando por la calle y nos encontramos un celular, ¿y qué hacemos con el celular? Lo apagamos, ¿verdad? En vez de que nosotros hagamos una llamada para localizar al dueño y regresarle el celular, ¿no? Lo que hacemos es básicamente quedárnoslo, ¿no? Entonces ahí está el principio del ladrón dentro de nosotros, ¿sí? Y yo puedo enumerar muchos escenarios, porque eso es muy importante, en donde nosotros vamos justamente a actuar como un ladrón. Y por eso es que está la frase que luego dicen, la ocasión hace al ladrón, porque muchas veces nosotros robamos por las condiciones o por las circunstancias en las que luego nos encontramos. Y aunque ya los estoy spoileando, me estoy adelantando un montón, si tú estuvieras en las mismas condiciones que el ladrón, vamos a pensar una persona pobre que no tiene casa ni alimentos y que tiene que robar por comida, es muy probable que tú vas a actuar de la misma forma, ¿sí? No en la generalidad, pero pues la idea como que se entiende que estamos platicando. Otro personaje de la sociedad pues es el político, por ejemplo. Esta persona, el político, pues muchos aborrecemos a los políticos. ¿Qué características tiene el político, que es un personaje de la sociedad? Pues básicamente tenemos que es una persona que es muy, que miente, ¿no? Que en su momento es muy, ¿cómo le puedo decir? Muy ególatra, que tiene complejos de superioridad, que también roba, obviamente, ¿no? Como el ladrón. De hecho, estos cuates, por eso se inventó el término de ladrón o de cuello blanco, porque básicamente siguen siendo ladrones, pero nada más que la personalidad que estos cuates tienen de verse pues bien bañaditos, peinados y con traje y todo, pero pues al final también son ladrones. Entonces, una persona, por ejemplo, que no cumple sus palabras, ¿no? Tiene mucho el yo de la traición en su interior, el defecto de la traición. Entonces nosotros nos quejamos porque decimos, nosotros no tenemos nada que ver con la política, yo ni a mí interesan los políticos, pero dentro de nosotros tenemos ese principio, que es lo que mencionábamos, como es afuera es adentro. Nosotros tenemos ese principio, pero no nos damos cuenta. Yo te puedo decir ahorita que seguro me estás negando, diciendo, no, este cuate está hablando de cosas que no sabe, no es así. Pero es justamente esa negación lo que no te permite ver que realmente tienes parte de él dentro de ti. Porque es cuando tú, por ejemplo, le dices a tu hijo que lo vas a llevar al parque de diversiones para que se calme, ¿no? Está la persona, por ejemplo, en una, no sé, en una plaza y el niño anda con mucha hiperactividad y le dice,
pórtate bien, porque si no, entonces el domingo no te voy a llevar al parque, ¿no? Y llega el domingo y resulta que ni lo lleva al parque, ni nada, se pueden hacer otra cosa. Y ahí está el yo político, porque ese yo político salió en ese momento para negociar algo y luego traicionar esa palabra que se le hizo al niño. Entonces, este es un ejemplo como este yo político también funciona obviamente ahí. O si no, en los negocios, esto pasa mucho, ¿no? Que de repente decimos una cosa que se va a hacer solamente para poder asegurar una venta o algo, y de repente el producto o el servicio que estamos vendiendo no funciona de esa forma, ¿sí? O si no, estamos engañando a las personas y estamos justamente aprovechándonos de una posición a nivel, pues vamos a decir, pues de vendedor, ¿no? Una cosa así por el estilo, porque somos como que los expertos, nos contratan a nosotros, ya sea un plomero, un electricista, un carpintero, y podemos engañar a las personas pues diciéndoles que lo que nosotros estamos haciendo es algo más complejo y tenemos que cobrar más, ¿no? Entonces vean cómo ahí también está el yo político dentro de un área de nosotros, ¿no? Entonces es muy importante que esto se tenga que observar de manera muy objetiva para que podamos ver esos principios que tenemos que trabajar. Tenemos también a las mujeres que intercambian relaciones por dinero, ¿sí? Estas personas, que también hay ya hombres, obviamente, digo, el personaje tradicional, el arquetipo que tenemos, pues son las mujeres, pero básicamente ya ahorita es de todos, son hombres, mujeres. Pues es una persona que por favores sexuales pues intercambia una parte económica, un beneficio, ¿sí? Y nosotros pues podemos verlas en las calles, a veces son de escasos recursos y que también caen en las garras de esta, vamos a decir, actividad, y se ven obligadas para poder subsistir, para poder vivir. Y nosotros la criticamos, pero no nos damos cuenta que en nuestro interior tenemos ese principio que en su momento ella tiene, ¿sí? O que en su momento ellos tienen. Y ese principio, de hecho, ahorita está muy desarrollado con el tema de las redes sociales. ¿Cuántas personas no hacen favores sexuales con el objetivo de conseguir algo a cambio, ya sea económico o material? Ahorita lo más sonado pues es lo que viene siendo los sugars daddy, donde podemos ver más que nada, también hay hombres, pero gran mayoría mujeres que en sus redes sociales se dedican a cultivar el cuerpo físico, a exagerarlo, teniendo yoes de lujuria para buscar a una persona con un sustento económico alto, ricos, que estas personas pues se enamoren de ellas, o más bien tengan como una especie de contrato o de cierta palabra para relacionarse sexualmente a cambio de que esta persona les regale viajes, celulares, autos, casas, ¿sí me explico? Y este fenómeno se da y ahorita está siendo no aceptado, pero la cultura poco a poco la va normalizando, en donde las personas de buen cuerpo, ya sean mujeres o hombres, se acercan a su sexo opuesto o del mismo, por el tema obviamente de las relaciones del mismo sexo, pero con el objetivo de sacarle un interés económico a las personas. Digo, esto es algo que se ve actualmente, porque nosotros podemos irnos muy fácil a la antigüedad, en donde teníamos justamente conocimiento de estas prácticas, cuando por ejemplo una alumna o un alumno se le insinuaba a la maestra o al maestro con el objetivo de obtener una calificación. O lo mismo, un trabajador o una trabajadora se le insinúa a su jefe o a su jefa a través obviamente de relaciones sexuales para poder conseguir un ascenso o algún proyecto, ¿sí? Entonces, imagínate, existe ese grado de
vamos a decir, de prostitución dentro de nosotros y no nos damos cuenta. Hay incluso hasta dentro de las, ¿cómo se llama? De las familias ya establecidas, la esposa trata de convencer al esposo con favores, obviamente es de tipo sexual, con el objetivo de que el esposo la lleve de viaje, lo saque obviamente a pasear, le compre ciertas cosas. Y ahí está el yo, ¿sí? De la prostitución dentro de nosotros. Pero como obviamente nosotros criticamos a la sexoservidora o a estas personas que en su momento, porque también son hombres, como repito, que se están prostituyendo, pues básicamente las pensamos que son ajenos a los demás. Pero no es así. Nosotros llevamos ese principio dentro. Y es lo que les mencionaba. Tal vez no somos de relación directa, porque puede ser que yo no esté haciendo esta prostitución de manera directa como lo está haciendo esa persona, pero sí lo puede hacer por otras razones, en otras circunstancias y en otros ámbitos, ya saben. O en su caso, pues una relación indirecta, ¿sí? O sea, pero una relación contraria. Puede ser que yo sea una persona muy conservadora en la cabeza que al final tenga esa ideología cerrada que en su momento pues obviamente choque con esto. Obviamente este es un tema muy controversial y más adelante en estos temas vamos a seguir platicando acerca de la sexualidad humana. Recuerden, vean el tema número 1, cómo la espiritualidad o el autoconocimiento, cómo el autoconocimiento te puede llevar a la felicidad. Ahí se explica que son 4 pilares que sostienen esta sabiduría universal que se te está compartiendo. El tema psicológico, que es el que estamos viendo ahorita, el tema científico, que está en relación a las leyes y de que tú puedas comprobar todo lo que te estamos diciendo y que no te lo vayas a creer nada más porque te hablamos coherente, bonito y lógicamente. Tenemos la parte mística, que vamos a tocar un poquito de eso al final, y la parte de la sexualidad humana. Muy bien, otro personaje, para ya terminar nada más estos ejemplos, pues tenemos al tirano, al empresario tirano, codicioso y explotador de, ¿cómo se llama?, de la sociedad. Que podemos ver, es una persona que tiene un poder económico brutal y que a través de lo que viene siendo el dinero o la economía explota a todos. Entonces nosotros no nos consideramos que somos así, que no somos tiranos, que no explotamos a los demás ni por nada a nivel económico ni nada por el estilo. Pero puede haber esposos que lleguen a sus casas con el sustento y tiranicen a la esposa para que ellas hagan lo que el esposo quiere, con tal de que le puedan dar su mensualidad, su gastada, como decimos aquí en Yucatán, o pues obviamente comprarle cosas que son necesarias para la casa. Ahí está la explotación y ahí está el tiranismo que nosotros podemos ejercer en nuestra familia. Y otra vez, nosotros nos quejamos de que el empresario es un explotador y que nosotros obviamente estamos completamente, ¿cómo se llama?, siendo abusados por esta persona. O la relación opuesta, que es lo que platicamos. Lo criticamos al empresario porque nosotros tenemos el yo de la flojera, el yo perezoso, y en nuestro trabajo no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, y cualquier cosita que nos pide el empresario, aunque no sea explotador, nosotros lo consideramos como si fuera un explotador, ¿sí? Por eso es muy importante que se entiendan las 3 relaciones. Una vez más, directa, indirecta, opuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues este cuate, pues a través de la parte económica compran, cualquier cosa que ellos quieren, y tienen a través de esto poder de negociación para hacer que la gente pues se pueda de alguna manera acomodar a sus intereses. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos hacer eso cuando contratamos a alguien.
viene un carpintero al que tú le contratas por un mueble y con el objetivo de ahorrarte unos pesos o de pagarle menos, o porque sabes que el carpintero necesita del dinero que tú le vas a pagar porque es como vive, explotas al carpintero para que tú obviamente tengas un beneficio económico. Ahí está el yo empresario explotador, ahí está el yo tirano, ahí está obviamente el ego que en su momento nosotros creemos que no tenemos. Y por eso la pregunta, ¿conoces tu país psicológico? Esto es muy importante, es una pregunta que te tienes que hacer, porque la ley del espejo justamente eso dice. Eso que te está molestando allá afuera, tienes el principio dentro y tienes que ver obviamente qué es lo que te está causando conflicto a través de lo que es tu país psicológico. Porque obviamente estos personajes, que son muchos, podemos hablar también de otros que están por ahí, como por ejemplo el payaso, podemos hablar también acerca del religioso fanático. Todos esos personajes que están allá afuera, nosotros los tenemos en principio en nuestro interior, ¿sí? Obviamente, este es como un disclaimer muy importante. La sociedad está en constante cambio, ¿sí? Y por lo tanto, los personajes también cambian, ¿sí? Y por lo tanto, es importante que tengamos este ojo crítico para entenderlo. ¿Qué personajes ahorita se están venerando y que también estamos criticando a su vez? Ahorita yo te puedo decir dos cosas que están pasando, uno a nivel mundial y otro a nivel más país. Por ejemplo, los influencers es una figura muy nueva en donde son pues como artistas, pero que son como digitales. Vean cómo este personaje, que puede ser también criticado por nosotros, tenemos nosotros en nuestro interior el yo de la persuasión, que queremos influir en los demás. Entonces también obviamente nosotros tenemos ese principio en nuestro interior. O también ahorita, por ejemplo, el tema de la narcoviolencia, ¿no? O sea, el tema de la violencia en el país, en México. Hay una cultura del narco, películas, historias, libros, personajes. Y también criticamos a esas personas que son violentas, y la violencia está en nuestro interior también. Entonces hay que tener cuidado, eso es un disclaimer, porque hay que entender que la sociedad cambia y también los personajes. Dado que esta enseñanza se creó hace ya bastante tiempo, hace unos añitos, pues obviamente es entender que cada vez va cambiando la sociedad y con ello también van cambiando los personajes, y por lo tanto hay que entender eso si en su momento queremos hacer este trabajo espiritual. Es por eso que este cuate, este gran maestro que ya no está con nosotros, que se llama Jiddu, o se llamaba Jiddu Krishnamurti, lo mencionamos un par de ocasiones, varias veces en estos temas, mencionaba esto: no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Vean qué profunda de verdad está esta frase. Yo la primera vez que la escuché, yo me quedé meditando bastante tiempo, porque dices, no puede ser. Y yo me la repito varias veces, porque como veremos en un tema más adelante, la sociedad nos nos jala a la entropía. Entonces, ¿cómo va a ser que estamos bien si nosotros estamos súper alineados a la sociedad? Es lo que critica Jiddu Krishnamurti. Y por eso yo lo mencionaba. Ve cómo en el trabajo, en la música, en la televisión, en las películas, en las redes sociales, se está proyectando otra vez lo que está afuera, es algo que está adentro, ¿sí? Se está proyectando todo este egoísmo, toda esta maldad, toda esta lujuria, todo esto, ¿sí? Que está en el interior. ¿Sí? Es Javier Santoalla, este físico que a veces he mencionado en estos temas, que les digo que pueden ver sus videos, son bien interesantes. Justamente en un debate que tuvo contra conspiranoicos, mencionaban que estas figuras, los conspiranoicos, estos que hacen o promulgan, vamos a decirlo, o difunden, vamos a llamarlo mejor, estas
ideas radicales de que nos están controlando y todo eso, que ahí yo dejo un área gris porque realmente no sé si es verdad o no, pero da igual en esto, para este tema. Estas personas que son muy extravagantes, decía Javier Santoalla, es un síntoma de la sociedad, ya saben. Y por lo tanto, pues es un reflejo de lo que tenemos dentro. Entonces, es bien interesante que si tú analizas todas las áreas humanas que hay ahorita, como la música, por ejemplo, puedes dar cuenta que están vacías, que están orientadas hasta la violencia, hacia la sexualidad. O sea, no sé si se dan cuenta. O sea, puedes verlo, puedes darte cuenta de todo esto. Y por lo tanto es ahorita más importante poder hacer este trabajo interior, analizar ese país psicológico, analizar lo que nos choca, por así decirlo, ya sea de manera directa, indirecta o obviamente a nivel opuesto como tal. ¿Sí? El problema que tenemos es que la personalidad, ¿se acuerdan de este concepto? Lo platicamos en justamente por qué las personas nos engañan tan fácilmente. La personalidad, que es esta manera en la que nosotros ocultamos nuestro verdadero ego, pues no nos deja ver por qué, o sea, cómo es que realmente somos. Pensamos que no somos así, que no somos tiranos, que no somos políticos, que no somos ladrones, porque la personalidad no deja ver lo que ocultamos. Entonces, nos creemos de cierta forma, pero porque nos vestimos bonito o porque no decimos malas palabras, ¿sí? Una persona que, por ejemplo, no insulte puede llevar un ego de la ira por dentro de manera desarrollada. Una persona que de verdad puede llegar a violentar a otras más que una persona que luego llega a decir groserías. Aunque normalmente, pues obviamente la gran mayoría de los que dicen groserías, pues de alguna manera están relacionados con la ira. Pero bueno, eso es un tema por separado que platicaremos más adelante con otros temas, ¿sí? El ego que llevamos dentro, ¿sí? Sí nos hace iguales a todos los demás, a esos personajes que señalamos. Una de las características del ego es que el yo impaciente, ¿sí? Nos hace iguales a todos. Entonces, si yo critico la impaciencia, vamos a pensar de una persona a la hora de manejar, vamos a decirlo, oye, es que tú cuando manejas eres impaciente y lo que quieras. Tú, por ejemplo, puedes ser muy impaciente, vamos a hacer relación indirecta, con uno de tus trabajadores en tu empresa o en tu trabajo, en alguno de tus colaboradores que tú diriges. Entonces, tú puedes tener una impaciencia tremenda, o con tus hijos, puedes ser bien impaciente con tus hijos. Entonces, estás criticando la impaciencia de la otra persona al manejar, de que tiene que ser tranquilo, respetar a los demás y todo, y él no se puede dar cuenta de eso porque la personalidad, que es cuando él está tal vez en ese momento manejando, por así decirlo, no es así, es otra, ya sabes, por X o Y razón. Entonces, pero el ego impaciente, ¿cómo nos hace? Pues nos hace iracundos, violentos, alzamos las voces, queremos controlar. Y eso ocurre ya sea en el auto, en la casa con los hijos o en el trabajo con las personas. Entonces, la personalidad supone un gran problema para ver que realmente nosotros no estamos viendo lo que realmente somos por dentro en lo que es el egoísmo, ¿sí? Y obviamente hay que trabajarlo como tal. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado en dónde nos metemos de nuestra psicología. Un compañero que también es instructor de esta enseñanza mencionaba esto. O sea, nosotros cuando nos vamos de viaje a cualquier ciudad nueva, estado o país, pues preguntamos dónde no hay que ir porque pues no queremos entrar a un lugar donde hay mucha delincuencia, ¿no? Queremos visitar los lugares emblemáticos y evitar esos lugares donde hay peligro. Pues nosotros también tenemos que evitar ciertos lugares de nuestro país psicológico que obviamente son peligrosos para nosotros. Porque, ¿qué es lo que pasa? Una persona, vamos a pensar un trabajador que de repente lleva
el pago semanal, vamos a pensar, de ciertos trabajadores y los lleva en efectivo, el empresario le puede dar la confianza para que lleve ese dinero. Esta persona puede tentarse en la cabeza a través de una charla interior y de una, puede ser hasta canción psicológica, puede estar visitando parte de su país psicológico, una parte de su psicología, donde empieza a ver si roba un billetito, si agarra un poquito de acá, si se da cuenta, si le paga de menos a los trabajadores, si dice que el cajero le dio menos dinero, ¿sí me explico? Si le mete un dinero falso ahí y se lo da a algún trabajador y nadie se da cuenta. Entonces, esa zona peligrosa de nuestro país psicológico nos puede llevar a la cárcel. Porque si me encuentran que estoy robando y se mete una demanda, pues obviamente me van a encontrar culpable y voy a acabar en un lugar físicamente, ahora sí real, donde no quiero estar. Pero eso es porque frecuenté áreas de mi país psicológico que me llevaron con las condiciones correctas, obviamente, condiciones correctas para robar, a eso me refiero, no condiciones de que sean las correctas, sino de que las condiciones para que se pueda dar ese robo, ese hurto, ese yo ladrón, y por lo tanto pues habría que evitarlo, ¿no? Obviamente, esto puede causar un poquito de frustración, porque entonces te vas a dar cuenta, imagínate que el día de hoy sales y dices, ok, escuché este tema y quiero aplicarlo en mi vida, y resulta que te molesta lo que te dice tu mamá, tu esposa, tu tía, tu trabajador, tu hijo, y dices, no puede ser. Según esto, todo tengo una relación hacia adentro y por lo tanto, pues seguramente yo soy así, criticón, codicioso, tacaño, ya sea indirecta, directa o opuestamente, ¿no? Y puedes acabar como el chico de enfrente, ¿no? Con sus manos así diciendo, oh, Dios mío, ¿qué pasó? Bueno, déjame decirte que parte del proceso del despertar es darte cuenta de todo eso, pero de que no todo está perdido y de que todos estamos iguales y que poco a poco nos vamos avanzando, ¿sí? Es normal a veces sentirse saturado en relación a esto, ¿sí? Fíjense que hay una frase muy bonita, como yo les mencionaba, me gusta porque podemos reinterpretar las frases que realmente están en la Biblia y que de repente tienen un sentido correcto. Dicen, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez se han preguntado qué significa esto realmente? Porque yo cuando lo leo digo, no puede ser que las personas que son espiritualmente pobres, pues va a ser el reino de los cielos, no tiene sentido. Y a veces cuando voy a misa, justamente la interpretación que dan los padres, pues es muy diferente a la que yo te puedo dar ahorita, ¿sí? Y por lo tanto, pues también me confundía bastante. No fue hasta que obviamente entre estos conocimientos que fui entendiendo a qué significaba eso. Los dichosos, los pobres de espíritu, ¿sí? Son aquellas personas que ya pudieron ver todo lo malo que llevan dentro. Son esas personas que se dan cuenta de que realmente no son tan buenos como ellos pensaban, y solo con darse cuenta ya es un paso al cambio. Te recomiendo de verdad que veas el tema de por qué no nos damos cuenta de nuestros errores. Ya sabes que en la descripción del video siempre va a estar el link donde están todos los temas para que los puedas ver. Porque solo con darse cuenta de eso ya es un paso al cambio. Porque los que creen que son santos, los que creen que son buenos, los que creen que no tienen que cambiar nada, ¿sí? Son los que en su momento pues no van a hacer ningún trabajo interior porque no lo necesitan. ¿Sí me explico? Es un espíritu impecable. O sea, ya están autorrealizados. Y eso pasa mucho en la espiritualidad. Hay personas que de verdad, por más que les dices que pueden mejorar esto, aquello, aunque no es de nuestra, obviamente, nosotros no estamos hechos para hacer eso, pero de alguna manera luego cuando piden ayuda, se los decimos, pues de alguna manera estas personas dicen que no, que ellos están bien y lo que quieras. Entonces, ellos no son pobres de espíritu en percepción.
Porque obviamente los pobres de espíritu somos nosotros que nos hemos dado cuenta de que somos malos, de que tenemos muchas cosas por corregir y por lo tanto, con ese conocimiento de que somos pobres de espíritu, pues podemos obviamente avanzar. Por eso no nos gusta practicar la autoobservación, que es lo que mencionaba del tema, porque nos vamos a dar cuenta que no somos tan buenos o tan buenos como creíamos como tal, ¿sí? Muy bien, seguimos, ya me lo vamos a acabar. Hay que tener cuidado con la crítica, porque la crítica no nos permite ver lo que realmente ocurre en la realidad con la situación que nosotros estamos criticando. La crítica es totalmente subjetiva. Ya mencioné, por ejemplo, hace un ratito que si nosotros fuéramos pobres y no tuviéramos comida, probablemente robaríamos por comida. Y ya mencioné también de que una persona, por ejemplo un trabajador que traslada dinero para pagarle a otros trabajadores, puede sentirse tentado por el yo del ladrón para poder agarrar dinero. ¿Qué tiene que ver con la crítica? Nosotros criticamos a estas personas que hacen mal las cosas o que se equivocaron, ¿sí? Pensando que nosotros, si estuviéramos en la misma situación, no haríamos eso. Pero esto es una falsedad. Hay que tener mucho cuidado porque una característica del ego es que en condiciones favorables va a florecer todo lo que llevamos dentro. Esto quiere decir que si estuviéramos en la misma situación de la persona que criticamos, actuaríamos igual a ella. Entonces, una persona que de repente vemos que, no sé, le golpean a la mamá o al papá, nosotros responderíamos de manera violenta también con la otra persona y podemos hasta matarla, ¿no? Entonces vemos en las noticias de que riña familiar acaba en tragedia y una persona mató a la otra y digo, somos unos violentos y esas personas violentas deberían estar en la casa y todo eso. Y no nos damos cuenta de que si esa situación pasara en tu familia, actuarías de la misma forma. Hay que tener mucho cuidado con la crítica porque la crítica no te permite justamente ver las áreas de oportunidad que tienes en tu interior. La crítica es justamente lo que no permite ver que tú eres un pobre de espíritu y que tienes muchas cosas que tienes que cambiar, ¿sí? Entonces, hay que tenerlo mucho en cuenta. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos trascendiendo? Pues obviamente todo esto, que es lo que te mencionaba al inicio. Nosotros trascendemos estos problemas sociales, estos problemas humanos de la humanidad, del mundo que llevamos dentro, ¿sí? El problema de la pobreza está dentro de nosotros, el problema de la violencia está dentro de nosotros, el problema de la prostitución está dentro de nosotros. Cuando vemos esos males de la sociedad en las demás personas que nos rodeas y sentimos compasión y empatía por ellos, pero no indiferencia, eso es bien importante también. Es lo que mencionaba del videojuego, pero vamos a pensar que de repente tú ves que uno de tus familiares acabó robando en la tiendita porque no tiene dinero para comer. O sea, cuando tú ves ese mal en esa persona, no sientes indiferencia, tampoco sientes ira ni tampoco lo criticas. Sientes compasión y empatía. ¿Y compasión por qué? Porque la compasión es esa persona que tal vez no ha tenido las oportunidades como tú las has tenido y tampoco ha actuado de cierta forma con sabiduría porque no tiene esa sabiduría para poder llevar la vida en el saber diario, ¿no? Sí, al no, obviamente tú entender que no se tiene eso, tienes un entendimiento de que lo que hizo está mal, pero que es algo no justificable, pero es algo que se entiende de por qué se da. Y con trabajar la indiferencia hasta tú pudieras ayudar a esa persona, ¿sí? Con empatía. Eso es bien importante. Los sabios nunca dejan de actuar. Las personas que normalmente tienen mayor sabiduría que las demás personas, acuérdense, sabiduría, saber diario, nunca dejan de actuar. Tal vez no están haciendo una acción, pero sí están haciendo algo. Cuando ves que una persona sabia de repente no ayuda a otra persona es porque si sabe que luego la ayuda la va a perjudicar, ¿no? Es la definición muy rápida y sencilla de todo esto. Entonces,
¿Cómo sabemos que nosotros estamos avanzando en nuestra espiritualidad? Cuando vemos que los demás tienen ciertos problemas y los vemos con compasión y empatía y podemos ayudarlos en la medida de lo posible para ayudarlos a ellos, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, ves que una persona siempre anda corriendo, siempre anda con el yo de la prisa, con el ego de la prisa. Entonces, si tú sientes cierta molestia con eso, es que probablemente tú tienes un problema de las prisas, ya sea porque eres igual que esa persona en el mismo tema o de manera indirecta en otra área de tu vida o de manera contraria, y es que tú no es que hagas prisas, eres también una persona todo lo contrario, que haces todo sin compromiso y que de alguna manera con flojera haces las cosas con mucho tiempo, y obviamente eso también puede ser perjudicial. Cuando tú te das cuenta que la persona que anda con prisa la miras con pasión, con compasión y empatía, y a veces la ayudas y entiendes el problema y no hay ningún problema para ti y no te afecta, ahí está ya la trascendencia. Ahí estás trascendiendo todo eso. Y entonces, ya con todo esto dicho, entonces podemos empezar a resolver la pregunta que se plantea al igual de este tema. ¿Por qué los problemas sociales o los problemas mundiales como la pobreza, las guerras y todo eso, que son partes obviamente de nosotros, porque tenemos esa semilla en nuestro interior, ¿no? ¿Por qué esos problemas no se van a resolver? Bueno, pues básicamente es porque el planeta es una escuela. Vamos a responder obviamente de manera mística todo esto, porque al final de cuentas para nosotros es importante que se pueda comprender, ¿sí? El planeta es una escuela. ¿Qué significa esto? Pues podemos responder obviamente cómo funciona una escuela. En la escuela podemos encontrar alumnos o personas que están en diferentes grados de aprendizaje. A mayor grado de aprendizaje te darás cuenta que la persona tiene un mayor desenvolvimiento en la sociedad, ¿sí? Una persona, un niño que está en la primaria es más, vamos a decir, inocente y no tiene información, por ejemplo, para poder resolver problemas más complejos de la vida, como por ejemplo temas, cuestiones del trabajo, cuestiones de la vida y la muerte incluso. Entonces, pues básicamente una persona va adquiriendo sabiduría conforme va avanzando en la escuela. De igual manera, el aprendizaje es algo muy importante dentro de esta escuela. Al final, nosotros vamos adquiriendo cierta enseñanza específicamente a los grados. Y como lo hemos mencionado, bueno, yo se lo he comentado a varias personas, no es que el maestro te enseñe, tú aprendes. Que esto parece medio extraño, pero si quieres lo puedes reflexionar. El maestro, ¿sí?, o la persona que tiene conocimientos te los comparte, así como yo te estoy compartiendo este tema, pero no es que yo te esté enseñando, tú estás aprendiendo, ¿sí me explico? Entonces, al final de cuentas, las personas que realmente van adquiriendo sabiduría es porque el aprendizaje saben que depende de uno mismo. Y obviamente, así como en la escuela, hay personas que reprueban. Y las personas que reprueban, ¿qué es lo que les ocurre? Tienen que volver a cursar el año. Y lo mismo pasa con la vida. Si nosotros nos las pasamos comiendo mal, nos vamos a enfermar. Si volvemos a comer muy mal, nos vamos a enfermar otra vez. Por lo tanto, si nosotros aprendemos pues realizamos ese aprendizaje de eso que nos pasa, vamos a ver que si empezamos a comer bien, no nos vamos a enfermar. Ahí está el aprendizaje. Y hay muchas personas que están reprobando en muchas áreas de su vida, y por eso es que obviamente tienen cierto sufrimiento, pero es porque al final el sufrimiento, como en muchos posts que luego vemos en redes sociales, es un indicador de algo que tienes que cambiar, ¿sí? Y obviamente el conocimiento no cambia. Al final de cuentas, si nosotros nos vamos de una
escuela primaria, una secundaria y nos vamos a otra, nos van a enseñar lo mismo. Pueden cambiar los maestros, pueden cambiar la escuela, el lugar físico, pero al final de cuentas nosotros tenemos que aprender lo mismo. Eso pasa con la vida, ¿sí? Nosotros estamos en diferentes grados de conciencia obviamente para la vida. Nosotros estamos aprendiendo de manera individual y hay muchos maestros en esta escuela, papás, empleados, hijos, conocidos, empresarios, lo que sea. Y nos las pasamos reprobando en muchas áreas de nuestra vida hasta que aprendamos, obviamente, a trascender esos problemas, esos exámenes, ¿no? Y obviamente no importa dónde vayamos, ese conocimiento que necesitamos, ese conocimiento perenne, no va a cambiar. Por lo tanto, pues puede cambiar todo, pero la enseñanza sigue. Y esta enseñanza universal es lo que los grandes maestros espirituales se dieron cuenta que existía. Y por eso, si tú estudias la Biblia o estudias el Tao Te Ching de Lao Tse, o si estudias el Dhammapada del Siddhartha Gautama el Buda, o si estudias el Kybalión también del Hermes Trismegisto, o te vas a las enseñanzas metafísicas de Maestro Saint Germain, cualquiera de esos grandes maestros, y solo algunos que mencioné, porque hay muchos más, obviamente, te vas a dar cuenta que la enseñanza siempre radica en principios universales, que están siempre ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los problemas sociales o los problemas humanos no se van a resolver? Porque esos problemas tienen que existir para que pueda uno aprender de ellos y despertar la conciencia. Aquí viene la parte más mística, más importante obviamente de este tema. ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros vemos desde la parte mística los problemas sociales, ¿qué es lo que ocurre? En una escuela, ¿quién diseña el plan de estudios? ¿Quién diseña qué se debe de enseñar en una primaria, en una secundaria? Pues lo hacen personas que tienen un conocimiento mucho más fuerte, mucho más desarrollado, que saben cuáles son las características correctas de ese conocimiento para que uno pueda crecer. Y cuando uno pasa por esos estudios, es que uno entiende por qué tuvo que haber visto ciertas materias que en su momento para nosotros pues obviamente eran muy malas. Eso me pasa mucho ahorita, nomás como un paréntesis, con la ética. La ética para mí, por ejemplo, en la facultad, en la profesión, era una materia de relleno. Pero resulta que ahora lo que más adolecemos en esta sociedad totalmente egoísta es de ética, porque no hay nada de ético en las empresas, en las escuelas, en la familia, en todos lados nos hace falta ética. Pero a lo que yo voy, alguien decidió que eso debe de estar ahí. ¿Por qué? Porque sabe que es importante que la ética esté en las profesiones para que nosotros la podamos ejercer bien. Entonces, así como hay estos profesores o estas personas que diseñan todo este conocimiento pedagógico, así existen seres avanzados que son estos maestros espirituales que diseñan este tipo de cosas a través de las leyes universales de Dios. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Los problemas como la pobreza o la guerra no se pueden eliminar porque hay personas que necesitan de ese problema para poder avanzar en su espiritualidad. Si en un planeta no hay guerras, las personas no pueden desarrollar la paz, ¿sí? ¿Por qué no van a poder desarrollar la paz? Porque no pueden, obviamente, comparar el opuesto. Esto lo vamos a platicar con la ley del péndulo. Y por eso es que nosotros, a través de esta polaridad, a través de estos dos extremos, es que podemos rescatar la sabiduría. Por eso mencionábamos que hay tres tipos de grados de sabiduría. La inocencia, que es cuando no tenemos información. Lo que viene siendo el egoísmo, en este caso, que es cuando tenemos la información errónea, por así decirlo, es cuando creemos que sabemos, es la ignorancia, perdón, era la palabra. Somos ignorantes, creemos que sabemos, pero no sabemos.
Y pues obviamente la sabiduría, que es cuando realmente sabemos, cuando somos sabios y tenemos la información correcta. Entonces los grandes problemas de la sociedad no se van a resolver, sino que nosotros tenemos que dejar de ser correspondientes a ellos. Si nosotros eliminamos el yo de la ira, el ego de la violencia, ustedes no me crean, dense cuenta, van a poder vivir una vida tranquila, ¿sí? Y las decisiones que tomen van a estar en relación a esa paz que necesiten. Las personas que desarrollan obviamente este tema de ¿cómo se llama? De la paz a través de la violencia, de poder obviamente trabajar su interior, son personas que al final deciden moverse a otro lado para no vivir esa violencia como tal. Y se dan cuenta que en su vida les pasan menos cosas violentas porque se tratan de alejar de eso y aparte se vuelven correspondientes a ellos. ¿Por qué? Porque la violencia al final es el opuesto a lo que es la paz, ¿sí? O a la serenidad, o a lo como le quieran llamar. Entonces, para poder ser no violentos, tenemos que eliminar la violencia, porque al eliminar eso, surge de manera natural lo que viene siendo la paz, ¿no? La tranquilidad, la ecuanimidad, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros vamos avanzando en ciertos niveles de conciencia, nos toca renacer en lugares en donde ya no se dan esos problemas. Obviamente necesitaría que tú veas los temas de karma y dharma, el destino de la humanidad, para que te des cuenta de que muchas de las cosas, de las condiciones materiales que nosotros vivimos, son consecuencia de cosas que hemos hecho en el pasado y en vidas pasadas. Y obviamente esto es un misticismo de lo más alto, porque si tú eres por primera vez que nos sintonizas en estos temas espirituales o para ser mejores personas, pues puede ser que esto sea algo nuevo para ti, pero por eso obviamente te invitamos a que puedas ver todos los temas de este curso para que obviamente te des cuenta que hay algo más allá de lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Son estas leyes universales. Muy bien. Pues por mi parte, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Todas las dudas que puedas tener acerca de este tema, todas las, vamos a decir, las preguntas las puedes dejar en los comentarios. Recuerda que te vamos a dejar un PDF con la información adicional sobre este tema. Lo puedes descargar, estará en la descripción del video. Y pues en este caso, solo me resta desearte mucha fuerza interior, buscadores de la felicidad. Nos vemos la próxima semana con un tema nuevo. Hasta pronto.